Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Vas a aprender a leer gráficos de barra, pero el gráfico de barra lo vas a aprender a hacer también en Excel. Te lo voy a enseñar pasito a pasito. Bien sencillo y bien fácil. Oye, que esto no lo enseñan en el salón de clase. Hay tres cosas que te quiero indicar, cuatro, pero tres te la enumeré. ¿Ok? Que la lectura de gráfica de barras, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es estudiar la escala para encontrar el valor de cada espacio, o sea, de cada situación que estés estudiando o investigando. Si cada espacio no está enumerado, determina el valor de cada espacio no numerado, ¿ok? Hay que determinarlo, o sea, hay que poner las barras como tiene que ser cuando es de barras, ¿ok? Y si la barra se detiene entre dos espacios, ¿ok? Aproxima el valor, ¿ok? Aproxima el valor. Entonces, una cosa muy importante es que leer el gráfico de barras tienes que leerlo con exactitud, con exactitud. Y tienes que determinar la población lo más fielmente posible utilizando los tres pasos que ves en tu pantalla, ¿ok? Si el video al final te gusta, me marques like, lo compartas con tus amistades o con la persona que tú quieras ayudar. Suscríbete a mi canal, por favor, suscríbete a mi canal. Me ayudas con eso. Yo te ayudo y tú me ayudas. Y marca la campana para que te notifique el próximo video que voy a subir. Es importante, las líneas horizontales, ¿ok? Las columnas son verticales, ¿ok? Y estas horizontales son las que identifican la columna con la línea, ¿ok? Con la línea 4, ¿ok? Estos son las columnas y estos son las líneas horizontales. Perfecto, una vez que ya sabes eso, ahora vamos a escoger dónde poner un título. Vamos a poner un título. Vamos a escribir Population of Florida Cities. Cities, ok. Ya tenemos un título, ok. Population of Florida Cities. Entonces, quiero ver algo. Sí, está en mayúscula. Voy a verificarlo. Florida, mayúscula. Ok, y vamos a escoger 5 ciudades. Vamos a escribir Daytona Beach. Daytona Beach. Vamos a escribir Tallahassee, la capital, ok. Tallahassee, que es la capital de Florida. Vamos a escribir Fort Lauderdale. Lauderdale. Vamos a escribir Tampa, bien, donde yo vivo, en Tampa. En Tampa, Tampa, Tampa. Y Miami. Miami. Ok. Y como dice, aquí dice population, pues vamos a darle número. Vamos a poner aquí 50.000, pero no voy a escribir 50.000, voy a escribir 50 nada más. Te voy a decir cuando hagamos la gráfica cómo vamos a identificar que son miles. ¿Ok? Esto es paso a paso. Pusimos el título, pusimos las ciudades, que investigamos la población. En Tallahassee podemos decir que hay 125.000. Estos no son números exactos, no me los estoy inventando, pero son números de años atrás, de unos cuantitos años atrás, como 2 o 3 años atrás. Posiblemente son más, pero para este video caen fenomenales. En Fort Lauderdale tenemos 150.000. 150.000. En Tampa vamos a poner 250.000. 250.000. Y en Miami vamos a poner 350.000. Cuidado que haya muchos más, ¿ok? Bien, ya como ves tenemos una tabla. Esto es una tabla, ¿ok? Y ahora vamos a oscurecer desde A1 hasta D6, ¿ok? Por ejemplo. Y una vez que hemos puesto más oscuro toda la información que tenemos, vamos a insertar. Estamos en inicio, vamos a insert. Y nos sale aquí en insert mucha información, pero como nosotros vamos a buscar barra, yo voy a poner unas barras de lado, ¿ok? Voy a poner estas barras y ahora vamos a acomodarla para que toda la información se vea de lo más bien, ¿ok? Toda la información se vea de lo más bien. Y ahora vamos a darle vida a esta gráfica. Como estamos en Florida, que es el estado de las naranjas, ¿ok? De las naranjas, pues nada, le voy a dar colores y lo voy a poner de color naranja. De color naranja las barras.
¿ok? Donde dice Population of Florida Cities, esta información que está aquí abajo son números, por lo tanto ahí no lo quiero. Lo marco y ves que se pone bolita. Yo lo que hago es que lo marco, y ahora que se ponen 4 flechas, lo muevo. Lo mismo hago con esta, porque aquí es donde yo voy a indicar que son miles, ¿ok? Que son miles. Lo podemos poner centralizado, como más te guste. Y entonces voy a utilizar la T que está ahí para escribir thousand, ¿ok? Escribo H-O-U, thousand, miles, ¿ok? Y le das a cualquier lado fuera de la gráfica y ya está escrito. Aquí tú puedes incluso poner un color, ¿ok? Thousand, si aquí le puedes poner color, ¿qué color quieres ponerle? Este verde, pues le pones a la letra, si no lo oscurece no lo va a coger. Al coser... pero ¿qué pasó? Deja ver. Ok, yo voy a decir que quiero una letra de aquí más grande, insertar letra en el inicio, le digo que lo quiero como 14, tamaño 15, se ve bien, y lo centralizo. Ok, deja ver, no, lo puedo poner más a la izquierda. Lo pongo más a la izquierda. Y este cuadrito, ese no lo quiero, ve que se marcó ese color, le doy delete. Y este gris tampoco lo quiero, también lo puedo quitar. Y en este caso, le puedo dar este color a todas las letras, o sea, ennegrecerlo, ¿ok? Pero no lo voy a hacer, ¿ok? No lo voy a hacer. Y lo puedo hacer en las columnas. Entonces va a cambiar este también. No tengo necesidad de, ¿verdad? ¿Ves? Si le doy clic, se va a quedar de ese color. ¿Ok? Estamos. Ok. Y acá, si yo quiero cambiar el color de esas, vamos a ver, este color es, thousand, y quiero que sea más oscuro, igual que esto que está aquí, quiero que sea azul y así. Entonces, los nombres de las ciudades también le puedo cambiar el color, o sea, la puedo poner azul, ya que las barras son color naranja. Y le puedo decir que sea un 11 de tamaño para que se pueda leer. El 12 está bien. ¿Ok? ¿Ves? Y tú vas poniendo de acuerdo a el gusto tuyo que tú quieras la información. Ya hiciste la tabla, buscaste la gráfica de barra, identificaste cada cosa. O sea que espero que el video te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dame un me gusta. ¿Ok? Dame un me gusta. Lo estás viendo en la pizarra. Compártelo con tus amistades. Suscríbete a mi canal. Oye, pero también marca la campana. ¿Ok? Pues nada, sin otro particular, nos vemos en el próximo video. Bye bye.